¿Qué harías si un día descubres que todo lo que tienes no vale nada si no amas? ¿Puede un solo hombre cambiar el mundo simplemente renunciando a todo? Hoy conoceremos la historia de un joven rico que decidió dejar todo: dinero, estatus y familia para vivir con los más pobres, hablar con los animales y encontrar a Dios en la simpleza. Acompáñanos a descubrir la maravillosa vida de San Francisco de Asís, el santo de la humildad, la paz y la creación. Él es el santo que eligió vivir como nuestro Señor Jesús. Nació el 26 de septiembre de 1182 en Asís, Italia. Fue hijo de un rico mercader de telas y una dama de la nobleza provenzal. Y aunque su nombre era Giovanni, todos le llamaban Francisco, ya que su padre comenzó a llamarlo así debido a sus frecuentes viajes a Francia, y él se encontraba en dicho país cuando nació. Entonces comenzaron a apodarlo así, y significa pequeño francesito. Francisco fue un joven carismático, extrovertido, alegre y amante de los lujos mundanos. Vivió en una Europa marcada por las cruzadas, la lucha de clases y una iglesia poderosa, pero muy necesitada de una renovación espiritual. A Francisco no le importaba mucho ni los negocios familiares ni el estudio. Él más bien se dedicaba a disfrutar de la vida. Eso sí, sin dejar de lado la generosidad hacia los más necesitados que acudían a él por caridad. Francisco soñaba con la gloria militar, sin saber que su vida tomaría un giro inesperado, cuando al cumplir 20 años cayó prisionero de guerra durante 1 año y medio. Después de esto, regresó de su dura experiencia en la milicia, enfermo e irreconocible. Esto hizo que algo lo marcara profundamente. Cuando Francisco se recuperó, se dispuso a reincorporarse a su ejército. Se compró la mejor armadura y el mejor caballo que pudo encontrar, y volvió a las cruzadas, pero en su camino se encontró a un soldado sin armadura ni caballo, y él, conmovido, le entregó lo suyo. Después de esto, en sueños le fueron presentadas unas mejores armaduras para enfrentarse a los enemigos del espíritu, mientras le pareció escuchar una voz que le decía: Estas armas son para ti y tus soldados. Y a pesar de sus esfuerzos por seguir en la batalla, no pudo, pues cayó nuevamente enfermo, y mientras esto ocurrió, nuevamente escuchó una voz que le dijo: ¿Por qué te empeñas en buscar al siervo en lugar del Señor? Y así fue como decidió regresar a su ciudad, pero no a seguir su vida como la había llevado hasta el momento. Más bien, comenzó a replantearse su futuro. La gente, al verlo tan inmerso en sus pensamientos, le preguntaban que si estaba enamorado, y él en el fondo sabía que sí, que se estaba enamorando de la manera de vivir del propio Jesús. Él estaba en búsqueda de la conversión, teniendo claro que la primer batalla que enfrentaría sería contra sus propios instintos, y así fue como decidió vender todos sus bienes y darlos a los pobres para vivir como Jesús lo hizo. Y si bien no sabía con exactitud cómo comenzar su conversión, el Espíritu Santo lo guió, inspirando en él la entrega total a seguir el llamado de Dios, tal como ocurrió un día que se encontraba cabalgando en los campos de Asís, cuando encontró en su camino a un leproso, el cual le pedía limosna, y al verlo con sus llagas, Francisco quedó aterrorizado, pero supo que era el momento para entregarse por completo a Dios, y a pesar de su gran temor, Francisco se acercó a él y le dio un beso, cambiando por completo su vida, pues desde ese día logró vencer sus instintos y así sacrificarse en favor a los demás. Y desde ese día comenzó a ayudar y a dar todo lo que tenía a los pobres y enfermos, abrazando la pobreza y la humildad del espíritu. Además, Francisco se dedicó a la oración en lugares alejados, y un día, mientras oraba en la iglesia de San Damián, escuchó la voz de Cristo, que le repitió 3 veces: Francisco, tienes que reparar mi casa porque está en ruinas. Entonces, Francisco no dudó en cumplir la voluntad del Señor. Fue a su casa para tomar una gran cantidad de telas del negocio de su padre y su caballo para venderlos, y con el dinero recibido fue con el padre de la iglesia de San Damián, pidiéndole que lo dejara quedarse para reconstruir el templo, a lo que el padre accedió, pero el dinero no lo aceptó, pues temía la reacción del padre de Francisco, y tal como él temía, éste llegó furioso a castigar a Francisco, pero él se escondió, y aún así fue demandado ante el obispo, por lo que el padre de la iglesia
regresó el dinero, pero Francisco tomó una radical decisión, ya que entendió que su padre se preocupaba más por lo material que por su hijo. Entonces Francisco entregó hasta su ropa, anunciando: Hasta ahora he sido hijo de Pedro Bernardone. De hoy en adelante podré decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y desde ese momento, él se despojó de todo, quedando únicamente con una humilde túnica, a la cual le pintó con ceniza una cruz. Esta le fue regalada por el obispo. Después de esto, Francisco emprendió una travesía por los campos, cantando y haciendo oración, anunciando que era el mensajero del gran rey, lo cual lo llevó a ser incluso golpeado, pero él nunca perdió su gran alegría y gran amor por Dios. Después de un tiempo, regresó a la iglesia de San Damián, a cumplir su misión pidiendo limosna a la gente, e incluso realizando el trabajo él mismo, lo que le provocó burlas de las personas con malas intenciones. Pero a pesar de todo, él nunca desistió y continuó restaurando diversas capillas, hasta que llegó a una pequeña capilla llamada Porciúncula, que se encontraba en una llanura cerca de Asís. La tranquilidad del lugar le gustó mucho a Francisco, así que la restauró y comenzó a vivir en ella. Y fue ahí donde también comenzó su comunidad. En el año 1209, durante la celebración de San Matías, fue que entendió su verdadera misión, tras escuchar el Evangelio que lo inspiró a predicar sobre el reino de Dios, así como a despojarse de lo material, viviendo en la más estricta pobreza, y ayudar a las personas en su conversión. Con el paso del tiempo, se le unieron a Francisco más personas, las cuales querían ser sus discípulos. Se dedicaban a asistir a misa y estudiar las Sagradas Escrituras para vivir conforme a la voluntad de Dios. Para el año 1210 ya eran 12 discípulos. Entonces se dispusieron a viajar a Roma para pedir la aprobación de su comunidad. Ellos se fueron a pie muy felices y durante el camino cantaron y rezaron. Ellos vivían de la caridad de las personas y por esta razón no querían darles la aprobación, puesto que no les parecía demasiado sólida la comunidad. Esto en cuestión monetaria, pero al final un cardenal los apoyó diciendo: No les podemos prohibir que vivan como lo mandó Cristo en el Evangelio. También se menciona que el Papa Inocencio III tuvo un sueño en el cual vio a la iglesia a punto de derrumbarse, pero era sostenida por dos hombres. Uno era Francisco, fundador de los franciscanos, y otro era Domingo, fundador de los dominicos. De esta manera, el Papa dio aprobación a estas comunidades, reflexionando de su gran importancia, y así recibieron la autorización. Entonces regresaron a Asís y continuaron con su vida en fraternidad, oración y pobreza. El amor de Francisco a los pobres no era solo teórico. Él dormía en el suelo, pedía caridad de comida y atendía a los enfermos con sus propias manos. Francisco tenía un gran amor por la naturaleza y los pobres. Él veía a todas las criaturas como hermanos: el sol, la luna, flores, agua, lobos, las aves, todos eran parte de la gran familia de Dios. Él se hacía querer por los animales muy fácilmente. Era seguido por las golondrinas, que al volar sobre él formaban una cruz. Él predicaba a las aves del cielo, e incluso a los lobos para transmitir la grandeza de Dios. Francisco veía en los pobres al mismo Cristo. Para él, la creación era una alabanza viviente a Dios. Él era un verdadero poeta. Le encantaba recorrer los campos, cantando hermosas canciones alabando a Dios en cada ser de su bella creación. Dios le concedió a Francisco el don de los milagros y las profecías, pues se dice que un día se encontró con un hombre, el cual sufría cáncer y tenía desfigurado el rostro. Este intentó arrojarse a sus pies, pero Francisco lo detuvo y le besó el rostro, y milagrosamente quedó curado al momento. Cuando pedía limosna para la restauración de la iglesia, decía: Ayudadme a terminar esta iglesia. Un día habrá ahí un convento de religiosas en cuyo buen nombre se glorificará el Señor y la Iglesia Universal. Volviéndose realidad 5 años después, con Santa Clara y sus religiosas. En una ocasión, Francisco se fue por 40 días al monte Albernia a meditar en soledad y durante este periodo
meditó principalmente en las heridas de nuestro Señor, tanto que también se le formaron en sus manos, costado y pies, las llagas que se asemejan a las que sufrió Jesús en la cruz. Pero esto él lo mantuvo en secreto, ocultándolo, con telas, pues él no quería llamar la atención, y esto fue descubierto hasta el día de su muerte. Su caso fue el primero que se tuvo conocimiento de este tipo en la historia, y representa la profunda conexión de Francisco con la pasión de Cristo, así como su amor a Dios. Francisco pasó los últimos 2 años de su vida con graves enfermedades, tal como la malaria, y padeciendo ceguera, pero con el alma llena de paz, hasta que en el año 1226, a la edad de 44 años, partió yendo al encuentro de Jesús lleno de alegría. Murió sobre la tierra, cantando a la vida, lleno de paz y sobre todo amando a Dios. Fue canonizado 2 años después de su muerte por el Papa Gregorio IX, pero fue reconocido por el pueblo como santo antes de que esto ocurriera. San Francisco sigue vivo en cada franciscano y en cada corazón que elige la sencillez y la humildad. Él nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos. Su legado ha perdurado por siglos, inspirando a generaciones, dejándonos un mensaje de pobreza evangélica y reconstrucción, así como que la creación no es un recurso más, sino más bien es un don sagrado, y que la paz comienza con un corazón libre, humilde y abierto a Dios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir para que más personas conozcan esta hermosa historia. Dios los bendiga.